lo más común es una tarjeta de débito. Yo nunca he tenido una tarjeta de débito, Bueno, porque eso te saca el dinero directamente de tu cuenta. Una vez que ese dinero se va, adiós. Con una tarjeta de crédito, ese dinero no sale directamente de tu cuenta. Entonces estás protegido en caso de fraude, correcto. en caso que sea que fraude es lo más común. Entonces, la tarjeta de crédito responsabiliza, o mejor dicho, te protege en un caso como... Ya, muy decir. Bienvenidos a Negocios Aparte y bienvenido también a tu espacio, Alex. Gracias, gracias. Siempre es un placer estar aquí y hoy, Héctor, tenemos un invitado de lujo. Sobre todo de lujo para una persona que está en el rubro donde estoy yo. Uf, ¿ok? Porque la persona que tenemos hoy forma parte importante dentro de todo el flujo que tiene que ver con el real estate. ¿Ok? Entonces, hoy quiero darle la bienvenida a Aldo López. Muchas gracias, muchas gracias. Qué placer estar aquí con ustedes. Me encanta lo que están haciendo. Para mí es, de nuevo, un placer y un honor. Así que, nuevamente, gracias por invitarme. Aldo, ¿cómo funciona la dinámica? La dinámica de la conversación vamos a entender un poquito de tu historia, ¿no? De cómo ese Aldo llegó aquí a trabajar a los Estados Unidos. Luego, entrar un poquito más en materia desde un punto de vista profesional, darle unos ciertos nuggets a nuestro público que es hispano, que es nuestro nicho, Ok. de que entienda un poquito cuáles pueden ser los desafíos del área hispana en el área de préstamos hipotecarios. Y de último, ciertas preguntitas que nosotros hacemos filosóficas, que sé que no estás preparado para ellas, pero bueno, es parte de la dinámica de la... Alex sabe que me encanta la filosofía, así que adelante. Compartimos, Aldo y yo, es que somos estoicos, entonces vamos. Encanta, sigue adelante. Entonces, Aldo, comenzamos. Cuéntame un poquito de ti. ¿De dónde eres, Aldo? Nací en Cuba en el año 1971. Wow. ¿Y hace cuánto tiempo, cuánto tiempo ya tienes aquí en Estados Unidos? Ya llegamos mi esposa y yo, llegamos en el 1996, unos meses antes de las Olimpiadas. Así que un momento espectacular para llegar acá. El crecimiento que se vino después de esa fecha fue tremendo. Así que el momento fue... En realidad sí, es una fecha bastante privilegiada porque pudiste ver un cambio radical en lo que fue digamos, toda la estructura de la ciudad en general. Ahora, Aldo, vienes de Cuba. Correcto. Nosotros somos venezolanos, entendemos las dificultades que pasan en nuestros países. ¿Cómo llegas al área del lending? ¿Era algo que ya tú traías desde Cuba con un gusto particular hacia esa área? ¿O cómo llegas al área del lending? Realmente fue pura casualidad. Después de haber comprado mi primera casa, eh, conocí un político del proceso, ¿me entiendes? Me gustó, a mí siempre me fascinó las matemáticas, era mi asignatura. Entonces se presentó una oportunidad, la atrapé y a correr. ¿Y qué estudiaste en Cuba? Estudié literatura. Oh, imagínate, un cambio de carrera. Híjole, Completo. es que vale en la migración. O sea, la verdad es que uno se encuentra de forma muy común que uno era alguien en tu vida anterior cuando vivías en tu país y luego migraste y bueno, las ventanas que se abren son totalmente otras, ¿no? Bueno, lo que son las cosas, estudié literatura en concentración en inglés, así que cuando llegué acá tenía una base fundamental. Algo que es bien importante a lo que yo hago es entender guías para escribir préstamos. Y sin esa base que yo tenía, se me hubiera hecho mucho más difícil comenzar y desarrollarme. Tú cuando tuviste la oportunidad de comprar tu primera casa, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue buena? Fue muy buena, ¿verdad? Que eso cambia tanto la dinámica de lo que sigue, pero sí fue excelente. Ok, y cuando tú tuviste esa experiencia, que viste cómo funcionaba Ujú. el mundo inmobiliario, ¿te viste identificado de una vez con esa parte de crédito o tuviste también alguna cercanía con la parte de la gestión inmobiliaria por la parte del realtor? Me gustó mucho más la parte de los números. Ok. Me gu- ¿Y fuiste empleado? ¿Te empleaste cuando llegaste o dijiste de una, soy empresario? ¿Qué no, hiciste esta transición? yo comencé y de nuevo, tuvimos mucha dicha. Comencé a trabajar aquí con unos abogados que hoy son uno de los abogados más reconocidos y admirados aquí en Atlanta. Y entonces, pues ahí aprendí algo muy importante que es el sistema legal. O sea, tuviste esa ventaja, pero también
tuviste la ventaja de ser empleado para pagar 15 y último que te permitiera en el camino y desarrollar tu negocio. O sea, en algún momento lo solapaste, fuiste empleado y tu negocio aparte de lender. Correcto, yo comencé como empleado y eso, si no hubiese sido empleado, me hubiera resultado bastante difícil comprar la primera propiedad. Ok. Entonces, ese proceso y esas cosas combinadas fue lo que me dio a mí el impulso para comenzar en lo... ¿Y cómo fue tu proceso de transición? ¿Cómo empezaste realmente a establecer un camino que te llevara de ser un empleado a empezar con tu proceso de independización? Eso fue, de nuevo, eso fue pura coincidencia. Llegué ahí porque me gustó cómo se manejaba la parte de los préstamos. La matemática, de nuevo, fue algo que me atrajo. Pero una vez que estaba ya en el asiento, eso era, bueno, no, ya no había marcha atrás. Así que a aprender y a desarrollar. Mire, ¿y cuántas veces presentaste el examen para MLO, para Morgan Oliver? Bueno, cuando aquello no era necesario. Eso se hizo una obligación después de la crisis del 2008. Ves que así la vida es una mantequilla. Sí. Hay personas que nacen con ese, ¿cómo que dice? Con el pan bajo coral. No había examen. Y No había examen, no había examen para nada. entonces tú nada más aplicabas, te daban la licencia y a trabajar. A trabajar no había ni licencia. Yo simplemente necesitaba una compañía que sí respondía por ti. Así que no era tampoco el oeste, ¿no? Y cuando empezaron a existir las licencias, ¿cómo fue ese trámite? O sea, Bueno, cuando comenzaron la licencia ya yo llevaba varios años de experiencia, así que la pasé sin problema, pero el asunto de la licencia... así tuviste que igual tomar el examen en algún punto. correcto. Sí, después de la crisis del 2008 se vio lo que sucedió ¿me entiendes? Por la falta de... Subprime, pero exactamente. Entonces sí, ah, era necesario. De verdad que era necesario ¿Verdad? tener unos estándares mínimos para que alguien pudiera... Ahora, tú que hablas de la crisis del 2008, tú desde tu lado, ¿cómo viviste esa crisis del 2008 aquí en Estados Unidos? De primera mano, incluso a eso le digo, Sonrío, este hizo plata, este hizo bueno de la crisis. Sacabas crédito, así. se llama así, la sonrisa viene ¿cómo se llama? De la cicatriz que me dejó, porque a mí también me afectó. Claro. Ah, ¿en serio? Absolutamente. Como propietario. Claro, claro, porque era como el gold rush, ¿no? Era la búsqueda de oro. Entonces, todo el mundo quería participar. No. Entonces, yo participé también y me afectó. Y las consecuencias fueron, ¿me entiendes? Fueron severas. Así que aprendí bastante de los golpes. De todo mundo ya. va aprendiendo las situaciones. Ahora, Aldo, tú hablabas acerca del emprendimiento en general. Tú que estás en el área de crédito, Ujú. cuando te vienen a ti emprendedores, personas Ujú. que están empezando o digamos que ya tienen un tiempo con su emprendimiento y demás, ¿cuáles son esos retos o digamos esas consideraciones que tiene que tener una persona que está en ese proceso si quiere acceder a un crédito para comprarse una casa? Me encanta trabajar con los emprendedores porque sé lo que es estar ahí. Y son las personas que tienen más retos para conseguir préstamos. ¿Ok? A la misma vez son las personas que tienen más oportunidades y ahí después te explico. Pero cuando un banco evalúa los tax returns, es decir, la declaración de impuestos, no miran al adjusted gross income, miran al cash flow. Entonces, ese es el error más común que vemos. ¿Ok? En la declaración de impuestos aparece un número, pero de la manera que está preparada la declaración, no sustenta que hay cash flow, que hay flujo de caja. Y entonces eso es un problema muy común. Y tú por lo general cuando tienes clientes que tú le haces sobre todo la asesoría previa a la declaración de impuestos, ¿cómo conduces tú esa asesoría? Más o menos, ¿cuáles son las indicaciones que tú le das acerca de tener una declaración ideal para poder acceder a una propiedad, digamos, en el año corriente que lo están pretendiendo? Eso es muy importante porque nosotros no podemos decirle cómo prepararlo. Lo que le podemos enseñar y mostrar es dónde están las deficiencias y cómo, si se quieren preparar para el año siguiente, cómo, ¿me entienden? Cómo evitar esos errores más comunes. Pero no le podemos decir exactamente cómo hacerlo. Es muy importante. Mira, y si tú tuvieses que decir un periodo de tiempo que la gente se tuviese que preparar, decir, mira, yo quiero comprar casa, pero hay gente que, sabes, que es súper espontánea, ¿no? Que se levanta un día, quiero comprar casa y llama al realtor y tal, le pone a trabajar, ¿no? Y después cuando te das cuenta no califican nada. ¿Con qué
¿con qué gap de tiempo tú dirías, mira, tú deberías empezar a prepararte para tu idea de comprar casa con tanto tiempo de anticipación? ¿Cuál sería ese tiempo de anticipación que tú dirías? Si son empleados, hay personas que entran sin tener ningún tipo de preparación y en 15 días pueden cerrar. Depende mucho de la situación de la persona, pero sí, mientras más tiempo, mejor. Un año, si es alguien que es un emprendedor, tiene su negocio o tiene varios negocios, eso puede afectar mucho el periodo de tiempo en el que pueden estar listos. Pero sí, el tiempo es, si lo pueden tener de su lado, definitivamente. Claro, y también ahí entra un poquito del lado del realtor, también entra un poquito de la conciencia que tienes que tener cuando entra una persona en el proceso. Porque, por ejemplo, yo soy de los que piensa, y así lo practico, de que yo no entro en el juego de ayudar a una persona a empezar a buscar una propiedad si la persona no tiene una precalificación. Absolutamente. Absolutamente. Entonces ahí yo, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Aldo, yo antes de entrar en ese proceso con la persona, lo primero que yo hago es hablar con el cliente y decir, necesitamos poner los pies en la tierra, necesitamos saber si realmente estás calificado, estás en un time frame que realmente es realista, y para eso te voy a conectar con uno o varios lenders de confianza, te voy a dar ciertas opciones para que ellos te puedan hacer la precalificación. Y ahí es donde entra la parte fundamental del lender dentro del proceso. Y ahora, y el lender, eso lo entiendo desde tu punto de vista, ¿no? Que yo digo, bueno, yo no entro hasta que no tenga seguridad de que podemos avanzar. Y Aldo, ¿y tú cómo haces? Te llegan 1000 personas, ¿cómo los precalificas a ver si empiezas a trabajar con ellos? Hay tres cosas. Y de las tres, necesitamos por lo menos dos. Las tres idealmente, ¿no? Pero al menos dos. Crédito, ingreso, fondos líquidos. Si tenemos dos de ellas, podemos hacer algo. Si tenemos una solamente, se vuelve difícil. Por ejemplo, alguien que tiene buenos ingresos, tiene buen crédito, tiene poco dinero, muy fácilmente podemos escoger un programa que tiene un down payment, es decir, una cuota inicial mínima. Claro. Perfecto. Alguien que tiene poco dinero, alguien que tiene ingresos bajos, tiene buen crédito, tiene un buen down payment y es particularmente un emprendedor, entonces ahí tenemos amplias opciones. Así que de esas tres, dos, idealmente las tres. Ahora, y ahora que tocaste ese punto, ¿cuál es esa cosa acerca del credit score que por lo general es un mito que la gente cree que tú dices eso no es tan así? Porque hay gente que por lo menos cree que si tiene un credit score muy bajo no puede comprar. De nuevo, me refiero si tienen buenos ingresos, tienen buen down payment, ahí hay opciones. Típicamente el piso es 580. ¿Okay? 580 es donde ya tus opciones empiezan a ser bien limitadas, pero de nuevo, si está porque en algunos programas no hay no hay piso, no hay un credit score mínimo. Pero entonces los otros dos factores van a ser muy importantes para determinar si con ese credit score que se tiene vamos a tener una posibilidad o no. Ok, perfecto. Oye, y ahora, desde un punto de vista migratorio, no deja de ser una realidad que hay muchas personas hispanas aquí en los Estados Unidos que saben hacer dinero, que producen buen dinero, que pueden tener un credit score, que pueden tener un buen down payment, pero no tienen todavía un estatus, como se dice desde un punto de vista legal. ¿Hay opciones reales para ellos para comprar? Hay opciones, sí. Hay opciones que solamente pueden financiar que pueden financiar sin tener un seguro social. Ok. Ya, son los préstamos, los llamados Tax ID loans. Si tienen por lo menos un número de identificación para hacer declaración de impuestos, hay opciones para ello. Y son iguales los mismos periodos, 25, 30, 35. Los periodos son iguales, los términos no son tan Amigables. correctos. O sea, por lo general son tasas un poco más altas, le piden una mayor cantidad de recaudos también, o le piden la misma cantidad. No, sí, la cuota inicial es mayor. Una cosa que es parte de todo el ecosistema de los préstamos es el riesgo. El riesgo impacta todo, impacta la tasa de interés, impacta la cuota inicial, impacta si es un programa que requiere seguro hipotecario, que es lo que te permite comprar sin tener el 20%, eso lo va a impactar directamente también. Fíjate que en su área funciona como en la mía. Cuando un cliente me dice, mira, yo quiero el mejor rendimiento con el menor riesgo, no existe. Un unicornio, ¿no? O sea, los riesgos van asociados también Exactamente. a rendimiento. Entonces la persona tiene que entender en tu área, mira, yo soy realmente más riesgoso porque no tengo estatus, por lo cual ese banco, para que corra mi riesgo,
me va a exigir un mayor rendimiento para él, ¿no? Es así. Termina siendo igual. Ahora, Aldo, ¿cuáles consideras tú? Hablemos en este caso de la comunidad hispana. Ujú. Tú siendo hispano, me imagino que tienes una cantidad de clientes hispanos bastante alta. ¿Cuáles son los errores financieros que tú crees que son mucho más comunes que te destruyen la posibilidad de poder acceder a un crédito? Yo pienso que el no conocer cómo funciona el sistema de crédito acá. Eso yo pienso que es el más básico. Ya después de que ya la segunda generación o quizás la segunda, tercera propiedad que compren ya han aprendido algo, pero es algo que se descuida muy fácilmente y tiene un impacto inmenso, no solamente a los programas que pueden acceder, sino a los términos. Ok. Háblanos un poquito de los programas. ¿Qué son los programas de asistencia? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo haces tú como lender para poder ubicarle a una persona un programa que se adapte para lo que ellos necesitan? La función de nosotros es conseguir el mejor préstamo que haya para el cliente, ¿no? Para el comprador. Lo primero que hacemos es evaluamos su situación, depende de lo que quieren hacer, si es una propiedad de inversión, si es una propiedad, no sé, en la playa, en las montañas, si es su residencia principal. Y entonces, basado en ese perfil, buscamos qué es lo mejor que se puede conseguir con ese perfil. Así que, de nuevo, evaluamos crédito, ingreso y las metas que tengan. No todos los mismos programas tienen el mismo efecto a corto que a largo plazo. Correcto. Y si una persona está, yo me sé la respuesta, pero si una persona está queriendo comprar su segunda casa para alquilar, pero puede ser que sus ingresos propios no justifiquen el préstamo, ese factor alquiler pudiese mejorar su situación para que le favorezca y dar un préstamo a esa persona. Claro que sí. Si la propiedad se va a comprar con el propósito de generar ingresos de renta, sí, cuando hacemos la evaluación de la propiedad, una parte también incluye un estudio de cuánto esa propiedad puede generar en ingresos de renta y ese número lo utilizamos para cubrir una parte de esa hipoteca. Maravilloso. Algo, tengo una pregunta así que me resultó porque hemos entrevistado también a contadores en el programa. Para ti, Aldo, ¿qué tan importante es un contador? Porque tú sabes que el hispano le encanta ahorrar plata. O sea, anda viendo en dónde ahorrar. No, pero falta y sobra que se consiga un buen contador, un buen abogado, un buen asesor, lo que sea, y ya quieren empezar a ahorrar, ¿no? Les da por ahorrar. ¿Qué tan importante para ti es tener un buen contador para un cliente? De 1 a 10, 11. Sin duda alguna, sin duda alguna, Él puede ser definitorio en su futuro en el crédito. sin duda alguna, sin duda alguna. Porque, te repito, los bancos miran flujo de caja, ¿ok? Y sabemos que una de las grandes ventajas que tiene un emprendedor, alguien que trabaja por su cuenta, es que puede descontar gastos para minimizar ¿me entiendes? La porción que pagan en impuestos. Pero si eso es excesivo, ¿ok? No solamente les puede traer un problema con el IRS, Ah. pero bueno, eso afecta a ese estudio de ingreso para calificar. Número dos, hay renglones que son fatales y hay otros que al contrario les pueden ayudar. Por ejemplo, la depreciación, Correcto. si tienen autos y los autos los utilizan durante el curso de empleo, de trabajo, eso los pueden deducir también. El uso si tienen, por ejemplo, una oficina en su casa, eso los pueden utilizar. Hay varias cosas que si el contador está al día con los requisitos de los bancos y saben cómo hacerlos bien, sin alterar números, eso tiene un efecto tremendo. Sabes que yo estaba hablando hoy casualmente esta mañana con un cliente y él, bueno, es un cliente que le va muy bien económicamente, ¿no? Pero tiene el desafío de que no tiene estatus, ¿no? Es Ya. de estos migrantes que saben hacer muy buen dinero, pero increíblemente no tiene estatus. Y casi que le digo, pide la visa de talento, que tú súper talento que sabes cómo hacer dinero, ¿no? Pero bueno, no tiene estatus. Y él me decía, Héctor, quiero hacer las cosas bien desde un punto de vista fiscal, Ya. de poder sacarle ventaja al status quo. Todo. Digo, mira, yo ya sé que lo estás haciendo bien porque por primera vez te pusiste en manos de un Ya. excelente contador y un excelente asesor financiero. O sea, ya estás en la ruta porque la mayoría no se mete por ahí.
nosotros estamos entrenados en nuestros países para gastar. Vamos a disminuir los taxes. Gasta. No es invierte, es gasta, gasta. ¿No? Eso, ya. Y te puede ir Ujú. enormemente en el por jugar el juego como lo jugabas en tu país, ¿no? Y hay cosas tan simples que incluso yo que no soy CPA, pero bueno, como yo he hecho eso tantas veces, que lo veo que se, ¿me entiende? Pasa una y otra vez. Y Maravilloso. Lo que pasa es que, claro, el tema también está en que cuando tú estás en una economía, por lo menos cuando nosotros venimos de economías inflacionarias, por ejemplo, Ujú. básicamente el concepto de ahorro no existe porque el dinero tú lo tienes en algo y simplemente se te va. Entonces tú tienes esa necesidad de tener que gastarlo de manera inmediata porque tu dinero cada vez vale menos. En cambio aquí la dinámica es totalmente distinta. Ahora, eso nos lleva muchas veces a las personas, sobre todo al hispano, a otra parte, que es una de las partes más delicadas, que es por las cuales muchas personas también están viviendo mucho más los momentos, que es deudas. ¿Ok? Hay muchas personas que confunden el hecho de, bueno, vamos a movernos con cómo funciona el mercado, porque sabemos que en Estados Unidos tener deudas es importante. Las deudas básicamente construyen tu Ujú. vida financiera, pero hay muchas veces que a la persona se le escapan un poco de las manos el tema de las deudas. Para ti, en este caso, ¿cómo orientas tú dentro de tu área a una persona que quiere reconstruir su capacidad de endeudamiento? Una persona que está de verdad un poco ahogada por el tema de las deudas, que no tiene un credit score tan bueno por X motivo. ¿Cuáles son digamos, los principales consejos que tú le das para reconstruir un poco ese camino y poder ser sujeto a crédito eventualmente? Hay deudas que tienen un impacto mucho más severo en términos de crédito que otros. Así que lo que primero que hacemos es un, un estudio de qué es lo que entra, qué es lo que sale y de lo que sale, mm, dónde se puede destinar esas porciones para que tengan un efecto mucho más positivo en el perfil de crédito. Ok. Y por lo general, cuando una persona tiene por lo menos un credit score bajo, ¿cuáles son los puntos más importantes que tiene que atacar al corto plazo? Lo más eficiente, lo más rápido, lo más visible son las tarjetas de crédito. Y eso se puede hacer o bien reducir el saldo de lo que se debe, o muchas veces es llamar a los acreedores, por ejemplo, alguien que tengo muchos clientes que tienen el crédito relativamente joven y el límite de tarjeta de crédito es bien pequeño, entonces no toma mucho para que entonces la proporción de lo que están gastando en relación al límite esté hasta el tope y eso afecta inmediatamente. A veces solamente incrementar un poco el límite de crédito soluciona. Ya soluciona un poco, claro. Y O sea, mm, claro, eso está súper interesante, Aldo. O sea, claro, porque muchas personas a lo mejor dicen, no me gustan las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces no pido ni aumentos, no pido nada, no pido otra tarjeta, pero la vida es la que es. Vivir en Estados Unidos tiene un gasto mínimo, ¿no? Después, ahí es cierto que no lo puedes bajar. Hay un costo de oportunidad de estar acá. Pero, digamos, aunque porque quisiera no puedes. Esa relación te empieza a afectar porque casi que puedes estar, aunque pagues mensualmente, cristianamente, todo correcto. tu deuda, para el momento de la aplicación de crédito te pudiese afectar porque estás utilizando mucho margen de tu crédito. No solamente eso, sino que las tarjetas de crédito sirven como una barrera de protección a tu dinero. Correcto. Porque si tú estás utilizando tu dinero, o digamos, lo más común es una tarjeta de débito. Yo nunca he tenido una tarjeta de débito, Ujú. porque eso te saca el dinero directamente de tu cuenta. Una vez que ese dinero se va, adiós. Con una tarjeta de crédito, ese dinero no sale directamente de tu cuenta. Entonces estás protegido en caso de fraude, Correcto. en caso que sea que fraude es lo más común. Entonces, la tarjeta de crédito responsabiliza, o mejor dicho, te protege en un caso como Y además, ya sigues apalancado con el banco durante todo lo que sea que estés haciendo en el tiempo. absolutamente. Ahora, hemos hablado durante toda esta conversación de temas negativos en cuanto a deudas, en cuanto a esto. Ahora, ¿cuáles consideras tú, y esto quizás te ha relacionado un poco tanto con tu experiencia como también con tu manera de verlo, cuáles Ujú. consideras tú por el otro lado los mejores hábitos financieros que una persona puede tener? Número uno, tener un crédito impecable siempre, porque nunca sabes cuándo va a llegar el momento que lo vas a necesitar. Así que mantener la disciplina de tener ese crédito, ese puntaje de crédito alto, ese es número uno. ¿Ok? Pagar a tiempo. Absolutamente. Y saber cómo funciona. Claro. Tener un entendimiento básico de cómo funciona y cómo manejarlo y cómo mantenerlo de nuevo. Siempre. Sí, hoy en día las aplicaciones como Fico te dan como por lo menos un GPS que entender más o Correcto. menos qué es lo que está pasando, dónde estás flojo, a lo mejor eres nuevo en el país y te dice, aquí estás pure, bueno, ya.
tengo un año en el país, es lo que es, eso no lo puedo mejorar, ¿no? Pero es la disciplina de estar encima de eso, ¿ok? Número 2 es tener tener ahorros. Entonces, no poner todos los huevos en la misma canasta, tener una cuenta de ahorros y ya, pero necesitas una base a la que tú puedas acceder inmediatamente en caso de emergencia. Correcto. So, Tu fondo de emergencia. tu fondo de emergencia es fundamental. Y lo otro, saber qué deudas te ayudan y qué deudas te hacen daño. Por ejemplo, tener una propiedad de inversión. Es un tipo de deuda que no solamente te está construyendo un patrimonio futuro, te puede dar flujo de caja también. Y número 3, que es muy importante, te da un descuento contra taxes. Correcto. La depreciación es lo más común. Eso es lo que se ¿eh? llama en inglés el tax write-off, ¿no? Que agarras y deprecias la vivienda, Exactamente. eso te lo llevas a gasto. Eso te lo lleva a gasto, entonces te aplica directamente a la cantidad de impuestos que tú tienes que pagar. Aquí podemos consultar con un CPA para entender ¿me entiendes? Las letricas pequeñas, pero en general eso es así. Ciertas condiciones aplican, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, nosotros siempre decimos en el área de finanzas que el desafío del hispano es que tenemos el hábito del gasto y se paga el de último. Nosotros en Latinoamérica en general tenemos el siguiente hábito: ingresos, biles, 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 luego pizza, cerveza, Starbucks, McDonald's, lo que sea. Y luego sí, solo si sobra algo, protegemos nuestra pierna y invertimos o ahorramos. Decimos, mira, tenemos un hábito de pagarle a todo el mundo primero y a nosotros de último. Deberíamos pagarnos a nosotros primero. No, porque nosotros y nuestra familia es lo más importante. Tradicionalmente esa es la respuesta. Entonces debería ser ingreso, protección, inversión, bile, bile, bile. Y si sobra dinero, le pagas a Starbucks, a McDonald's, a la cervecería. Ya ellos son millonarios. No, yo le digo, señor cliente, ellos son millonarios. Despreocúpese. Ellos no necesitan su dinero. Quien va a necesitar su dinero en un punto es usted o su familia. Entonces, hay que crear un hábito saludable sobre el dinero. Me encantaron esos puntos que dijeron. Sí, hay que experimentar, como se dice, dolor pequeño para una bonanza mucho más grande en vez de disfrutar el día a día y entonces tener un dolor inmenso en nuestros años dorados. Bueno, ¿Qué opinas tú, Aldo, acerca de la emocionalidad a la hora de querer meterse en comprar una casa, por ejemplo? Sí, eso, todos tenemos esa debilidad, ¿no? Pero sí, necesitamos, uno, la disciplina y otro es apoyarnos en personas que quizás hayan pasado por eso, no sé, familiares, amigos cercanos, quizás si tenemos un asesor de bienes raíces de confianza, tener su opinión, su punto de vista y mantener eso en línea con nuestros propios impulsos. Yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente que quizás también por un tema, no sé si cultural, hay muchas veces que las personas realmente se sienten a veces como un poquito renuentes a trabajar con profesionales en el área. Sienten que quizás pueden conseguir la información por ellos, pueden hacer todo por ellos. A veces es un tema de dinero, a veces es un tema de quererse ahorrar compensaciones, comisiones, etcétera. Deciden no hacerlo y terminan cometiendo errores porque terminan entrando en procesos que realmente no entienden. Entonces, por eso es que siempre hemos insistido, sobre todo con los invitados que hemos tenido acá, que las personas deben tener su pool de colaboradores. La persona tiene que saber, tiene que tener su asesor de confianza financiero, tiene que tener su contador, tiene que tener su realtor, tiene que tener su abogado, etc. Correcto. Porque al final tu vida se construye en torno a eso. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, en lo cual Héctor tiene una experiencia brutal, es que cuando tú hablas de dinero, te das cuenta que el dinero entra en todos los aspectos de la persona, en todos y cada uno. Y todos esos elementos que te colaboran son elementos que al final están protegiendo patrimonio, están protegiendo el dinero, que es lo que muchas personas. Ahora, Aldo, te pregunto, ¿cuál sería para ti, dirigido en este caso, tienes tu cámara allí para el público hispano? Tú como hispano, cubano, que tienes muchísimos años en Estados Unidos, ¿cuáles son quizás los 2, 3 consejos que tú consideras claves para una persona que está en un momento de incertidumbre, que quieren comprarse una propiedad, que están actualmente con un tema migratorio, que están pasando por todas las incertidumbres que están pasando? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los 2 consejos que le podría dar a una persona que está en ese momento? Los errores grandes se pueden evitar cuando tenemos un grupo de asesores profesionales, responsables, de confianza, que nos pueden guiar y evitar de nuevo problemas grandes.
O sea, nunca sobra un buen amigo que sea realtor, nunca sobra un buen amigo que sea asesor financiero, nunca sobra un buen amigo que sea lender, ¿no? Amén. Lo que pasa es que es un desafío, no, es un desafío porque a la gente le cuesta abrirse. Nosotros en Sí, nuestros países sí, nos sí. cuesta abrirnos a preguntar, a hablar de dinero, porque luego cuando viene la conversación de dinero, tú tienes que decir cuánto ganas o cuál es. Entonces, ¿Cuánto no ganas? o cuando no, o cuánto no ganas. Entonces, termina siendo desafiante, pero en definitiva, porque mira, otra de las cosas que yo veo del latino es que su trabajo es el único que vale. O sea, y las personas tienen que romper ese paradigma. El trabajo de la persona al frente también vale dinero. Y también vale mucho dinero como el tuyo, ¿no? Porque al hispano, al latino, le encanta tener un negocio y cobrar lo que le da la gana. Y a todo el mundo odia o le cae mal gusto que te regateen. Pero luego vas, no sé, al odontólogo. Oye, eso cuesta mucha plata. Bueno, pero hazte odontólogo tú y cobra lo que tú quieres. O coño, que Realtor cobra 3%. Bueno, pero hazte Realtor tú y cobra lo que a ti te dé la gana. Pues. Entonces, hay que romper ese paradigma de que mi trabajo es el único que vale y el del de frente no me lo puedo ahorrar. No, hay que crear la dinámica, que el dinero ruede. O sea, porque si tú te quedas el dinero para ti, entonces no se crece. Tienes que trabajar con profesionales y buscarte buenos amigos. No, no es que vas a tener un amigo que medio sabe, ¿no? Claro. Tratarte de unir con esas personas que tienen desafío que tienen curiosidad intelectual, que es lo que llamo yo, para que te nutran tu amistad. Ese conocimiento tuyo como realtor me va a nutrir a mí profesionalmente y personalmente, el tuyo también como lender, porque si empezamos a trabajar en equipo, me va muchísimo mejor también a lo personal y profesional. Y entender la diferencia entre precio y valor. Correcto. Precio es lo que pagan, valor es lo que recibes por lo que pagas. Y eso es... Eso está muy bueno. Aldo, ha sido un placer enorme haberte tenido acá. Como te dijo Héctor al principio, nosotros dentro de la dinámica tenemos siempre un par de preguntas que son como más filosóficas. Es un poquito para entender acerca de tu visión sobre cosas en general. Entonces yo voy a arrancar con mi pregunta, después Héctor te va a hacer la de él. Y mi pregunta básicamente es, ¿qué es lo que hoy en día te gustaría que las otras personas tuvieran que aprender, pero que no tuviese que aprenderlo a los golpes? Hay que aprender de los dos, de las experiencias de otros y también de las personales de uno, porque esas son las que más duelen, esas son las que más pegan. Correcto. Pero aprender de si queremos tener un futuro financiero cómodo, tenemos que aplicar la disciplina, tenemos que tener un grupo de asesores a que uno tenga plena confianza, que no solamente nos guíen, sino que nos lleven, nos mantengan accountable, ¿no? Ok. Y, y eso, ningún hombre es una isla, como se dice, así que solo es bien difícil llegar. Necesitamos Compañía. esa, sí. Ok. Ahora mi pregunta, Ya, ya. ¿qué percepción, conocimiento o idea tú tenías en el pasado, cuando eras niño, después cuando estudiaste, siendo cubano en tu país de origen, que hoy viviendo en Estados Unidos, siendo un profesional, ya sabes que no es verdad? Eh, ah, que alguien más se va a ocupar de ti, Mm. como tú te vas a ocupar de ti mismo. Es decir, nadie viene a rescatarte. Me gustó. Está buenísimo. Tienes que resolverlo tú, ¿no? A veces que las personas, yo lo veo mucho, las personas que están buscando empleo, o sea, y están esperando a alguien que los rescate. Ya. Dice, bueno, ¿cuál es el valor que tú vas a traer? ¿No? Es donde viene la curiosidad intelectual. Tú tienes que convertirte en un asset para ti y para el otro, ¿no? No, y además que lo que complementando tu respuesta 1 con tu respuesta 2, nadie te va a venir a rescatar, entonces como nadie te va a venir a rescatar, también tienes que tú saber pedir ayuda Exactamente. Y saber a quién pedirle y ayuda. a saber a quién pedir ayuda. Aldo, un gusto enorme haberte tenido aquí. Si quieres dar un mensaje de cierre para las personas que te están escuchando, dónde pueden encontrarte, cuál es tu contacto, háblale a las personas que te están escuchando. Siempre estoy disponible. El trabajo mío es ser una herramienta, darle un servicio a mis clientes, ayudarles a conseguir sus metas. Me pueden conseguir
El teléfono mío nunca cambia, 404-435-6946. Nuevamente estoy para servirle y no solamente a través de mí, sino a través del grupo de profesionales que a través de los años he logrado organizar. Entre ustedes y entre ellos, estos dos caballeros acá. Bueno, Héctor, Alex, un placer. igualmente. Entonces, chicos, no les quitamos más tiempo. Gracias por haber compartido. Y esto fue Negocios Aparte. Chao, chao.